Pros y contras de los tipos de parto, de eso vamos a hablar. Ese es el tema de maternidad. Si usted tiene dudas o consultas, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que con mucho gusto se los vamos a estar contestando. Para eso nos acompaña la ginecóloga Jacqueline Solano. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar y hablar acerca de este tema. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Temas muy importantes de educación que vienen a crear ciertos criterios entre las pacientes, decidir parto vaginal, parto por cesárea. Básicamente es el tema que vamos a abordar, un tema muy bonito. La maternidad es una etapa en la cual se debe disfrutar, ¿verdad? Pero también vamos a crear esa expectativa en las pacientes de generar un criterio. Definitivamente. Yo creo que esa es una de las decisiones más importantes. Sí. Al momento que nosotros nos damos cuenta que estamos embarazadas, se viene, ¿cómo lo voy a tener vaginal, cesárea? Y es que, o sea, en nuestro sistema podríamos decir que en el sistema público existe, yo creo, doctora, no sé, usted me va a decir, que siempre nos tiran al parto vía vaginal. En cambio, en un sistema privado tiene como la oportunidad de decir, bueno, la podemos dejar programada para cesárea, o dependiendo si la mamá lo quiere intentar también, ella puede intentarlo, llegar a término y tener su parto vía vaginal, tal cual como ella lo había soñado. Pero yo creo que esa es una gran decisión, el saber cómo quiero tener a mi bebé. Y es que no todo, o sea, hay cosas que no se pueden controlar, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que dicen, lo quiero vía vaginal, pero al final lo terminan teniendo cesárea por infinitas razones. Y hoy, ¿qué le parece si comenzamos con el vía vaginal para ver cuáles son esos pros y esos contras? Bueno, el parto vía vaginal básicamente va a tener muchísimas ventajas en comparación de una cesárea. A nivel ginecológico, pues estamos a favor del parto vaginal, pero vamos a dar ambas opiniones. Básicamente en un parto vaginal la recuperación es mucho más rápida, el posparto es menos doloroso, más o menos la cantidad que se pierde en comparación a una cesárea, estamos hablando de medio litro o menos de sangre a nivel sanguíneo. El dolor postparto es sumamente menor doloroso y la intensidad y duración es inferior a una cesárea. Podemos tener complicaciones en un parto vaginal. Las complicaciones que pueden ocurrir son los desgarros, los llamados desgarros, prolongación de episiotomía, infecciones. En el posparto de un parto vaginal, generalmente el riesgo de que se nos formen coágulos, es decir, desarrollar trombosis, es inferior a una cesárea. Básicamente las ventajas van en menor dolor al posparto, si bien es cierto, al momento de estar con las contracciones, siempre ya sea un parto, diferente es un parto ya programado, ¿verdad? Pero si usted está pensando y dice, bueno, quiero tener un parto vaginal, pero por si a algún motivo se da, nos pasamos a la cesárea, siempre va a experimentar el dolor. Diferente es a un parto por cesárea. También podemos tener un parto vaginal, iniciarlo, y también hay momentos que se puede colocar analgesia para el trabajo de parto y eso va a favorecer a minimizar el dolor. Entonces las ventajas van enfocadas en menor intensidad del dolor en el posparto, mayor recuperación. Son pacientes que tienen a su bebé y como que si nada ha pasado. Prácticamente experimentan la etapa, ya salió, ahí se terminó todo. ¿Verdad? Ahí se acabó el dolor. Yo he escuchado a amigas que han tenido su bebé vía vaginal y dicen, una vez nace, o sea, ya pasó todo, ya pasó lo peor, porque lo voy a decir tal cual como me lo han dicho. O sea, en el momento que están en labor de parto ya se quieren morir. Dicen que es un dolor tan intenso que jamás en su vida habían pasado por algo así, pero una vez nace el bebé, todo eso se acaba. Sí, en efecto también tenemos el riesgo de tener prolapsos, incontinencias urinarias a futuro, prolapsos de órganos pélvicos. Básicamente tanto en el vaginal como en la cesárea, pues lo podemos tener. Es inherente que un parto vía vaginal incrementa el riesgo de prolapso de estructuras pélvicas a futuro, por el hecho de tener básicamente el crecimiento del tamaño uterino, un bebé, un peso durante 9 meses, esos músculos se van a debilitar. O sea que los prolapsos uterinos no lo define la cantidad de bebés, sino que puede ser solo uno y tiene esa probabilidad. Tiene la probabilidad, pero tiene el factor genético, pero sí también se incrementa cuando tenemos más partos y sobre todo los vía vaginal, porque recuerde, yo les explico a mis pacientes, básicamente va a pasar por un tubo de este tamaño, una cabeza,
el triple de ese tamaño. Entonces esos músculos se debilitan y van a producir un descenso de las estructuras pélvicas, aunque si usted lo tiene por cesárea, también puede pasar eso porque ya ha tenido un útero que ha estado gestante con un peso de bebé, de placenta, de líquido amniótico, y básicamente eso va a incrementar la probabilidad de que tenga, además del factor genético y otros factores como tabaco y tos crónica. La ventaja de una cesárea pues viene a que nos programamos la fecha del nacimiento de nuestro bebé, la hora del nacimiento del bebé, básicamente no percibe dolor, porque si es una cesárea programada, el dolor en este momento es lo que no se quiere llegar. Disminuye la probabilidad de prolapso de órganos pélvicos y la cantidad de sangrado aquí es el problema, porque puede tener un sangrado superior a 1000 ml o 1 litro. También tenemos la posibilidad de complicaciones como daño a estructuras vecinas como vejiga, intestino, ¿verdad? Son pacientes que pueden quedar con incontinencia urinaria por lesión también vesical. Son pacientes que pueden tener problemas a nivel intestinal porque se dañan las estructuras a nivel intestinal. Básicamente tenemos ventajas y desventajas. Viene la parte bonita, pero también las complicaciones. Por ejemplo, el dolor. El dolor en una cesárea puede incrementarse en intensidad y en duración. Son pacientes que 2-3 semanas, pero depende de cada paciente, porque he tenido pacientes que tienen su cesárea, el siguiente día andan caminando, el dolor bastante tolerable con la anestesia obstétrica, y pues básicamente está la paciente en la cual realmente ha experimentado un disgusto por el hecho de la cesárea. Además que tenemos que, por ejemplo, a veces me preguntan, si yo ya tengo una cesárea, ¿es requisito que yo tenga otra cesárea? Realmente son diversos factores que vamos a involucrar, pero sí hay que recordar que una cicatriz va a incrementar el riesgo de que usted, tanto el siguiente embarazo, que normalmente debe esperar como mínimo 2 años, ese embarazo se puede implantar realmente ahí en la cicatriz, la placenta puede tener esa implantación anómala, pues básicamente son como factores que nos van a desfavorecer a futuro. Pero las probabilidades que eso ocurra, ¿son grandes o son mínimas? No, realmente son bastante altas. Entre más cirugías tenga a nivel uterino, más es el riesgo de que usted experimente todas estas complicaciones. Usted puede tener 5, 6 cirugías, 6 cesáreas, ¿verdad? Y no hay ningún problema, el problema va a ser a futuro. Complicaciones como cuáles, ruptura uterina, dolores pélvicos crónicos, se forman adherencias y por consiguiente dolor pélvico crónico, mayor riesgo de que estos embarazos se implanten en zonas no normales. Doctora, es que hay casos de casos, porque yo también tengo amigas de que su primer bebé fue natural. Y cabal, le desgarró, le dieron 20 puntadas. Entonces uno dice, Dios mío, ese dolor, qué terrible. Y el segundo bebé por cesárea. O sea, con factores de que ella no iba por una cesárea, exacto, pero su bebé nació prematuro. Entonces fue como, o sea, tiene las dos caras de la moneda, pero como usted dice, se levantó súper rápido. Yo digo que, y yo siempre les digo que uno por su bebé se levanta, no importa, o sea, uno le escucha llorar y no importa el dolor que uno siente, porque una vez sale uno ya es mamá, o sea, no importa cómo haya sido el tipo de parto, pero agarra esas fuerzas de saber de dónde para atender a su bebé, ¿verdad? O sea, esa es una de las cosas que solo las mamás saben cómo hacen, porque es increíble ese amor que se tiene a su bebito, que puede estar desangrándose, pero ella por su bebé lo hace todo. Pero también hay un dilema, doctora, porque yo he escuchado, vaya, Dios nos ha programado para tener un parto vía vaginal. Así es la naturaleza, así lo hacemos nosotros los humanos, también muchos mamíferos lo hacen de esa forma porque Dios nos ha programado. Pero yo he escuchado opiniones también decir, es que ya no estamos en la prehistoria para que ustedes tengan sus bebés de esa forma, por tratar de disminuir el dolor, como usted decía. Entonces está como en ese dilema de que si lo tengo natural, que si lo tengo por cesárea, porque yo creo que al final muchas mujeres nos encomendamos a Dios y decimos, Dios, lo que tú quieras.
como tú quieras, porque él es el que va a tener ese control, porque una mamá primeriza puede escuchar la opinión de alguien que lo tuvo por cesárea y la opinión de alguien que lo tuvo natural. Y la que lo tuvo por cesárea le va a decir, no, es lo mejor, es sin dolor, yo la pasé bien chill, que no sé qué. Y la de vía vaginal le va a decir que o sea, sí duele, pero que va a poder. Entonces está como en esa encrucijada de ¿qué hago entonces? Sí, en efecto hay condiciones en las cuales la naturaleza nos dicta cesárea, pues por cesárea, ¿verdad? No hay otro motivo. Por ejemplo, un caso muy común son los bebés en situaciones transversas. Situación transversa es que prácticamente es lo que le llamamos coloquialmente atravesado. Estos bebés es imposible que nazcan vía vaginal, ya que la vía, el conducto del trabajo de parto, el canal del parto no permite atravesar un bebé que básicamente va a un eje vertical que un eje horizontal. Entonces hay condiciones precisas en las cuales es inherente, tenemos que hacer una cirugía, porque no puede haber la forma de nacer de este bebé. Puede llegar 40, 41, 42, 43 semanas sí, y este bebé en ningún momento va a desencadenar una respuesta inflamatoria para desencadenar una dilatación y permitir ese paso a través del canal del parto. Pero sí, usualmente casi todos los ginecólogos estamos a favor del parto vaginal por los beneficios que tiene. Uno de los beneficios sumamente importantes es la lactancia materna. También si vamos pensando en nuestro bebé, son beneficios, el contacto piel a piel, generalmente en ambos se realiza, pero es el mayor contacto al momento de un parto vaginal. El hecho de pasar por el canal del trabajo de parto, el bebé se expone a las bacterias de la madre y lo cual genera una respuesta inmunológica. La liberación de oxitocina al momento del trabajo de parto, eso desencadena una mayor prontitud de la bajada de leche. Entonces, si vemos, son bastantes factores, tenemos que indagar en factores tanto como para la madre como para el feto, pero sí, en efecto, hay condiciones en las cuales no se puede retroceder y decir, vamos a esperar que termine el trabajo de parto. Son bebés generalmente, lo más común, iniciamos el trabajo de parto, estamos monitoreando la frecuencia cardíaca del bebé al momento de una contracción, vemos un descenso y pues básicamente es una paciente que está con 1 centímetro de dilatación y para que nazca necesita 10, ese bebé no va a soportar ese trabajo de parto y no queremos complicaciones como la más temida, muerte fetal. Entonces básicamente hay condiciones precisas para realizar una cesárea y siempre nos vamos riesgo-beneficio. La paciente debe tener en cuenta que siempre puede existir el hecho de que pueda terminar su trabajo de parto en una cesárea. ¿Qué otros factores? Por ejemplo, he escuchado que la madre, si tiene algún tipo de enfermedades, ya de un solo le programan una cesárea. Sí, en efecto hay condiciones, sobre todo el virus del papiloma humano. Si tenemos lesiones a nivel del canal vaginal, se prefiere y se opta por una cesárea. Todo depende de la severidad, la ubicación de estas lesiones. Hay otras condiciones en las cuales son pacientes que tienen problemas a nivel cardíaco, pacientes que tienen una deficiencia neurológica, que son pacientes que sabemos que no nos van a colaborar en el trabajo de parto, ¿verdad? Pacientes con VIH. Básicamente hay diferentes condiciones médicas, tanto maternas como fetales. Hay bebés que traen malformaciones en las cuales les impiden hacer vía vaginal. Entonces, todo hay que tener en cuenta que la cesárea va a tener indicaciones precisas, tanto maternas como fetales, para poderla efectuar. Que usualmente hoy en día casi nadie quiere sentir dolor en el trabajo de parto, ¿verdad? Y por eso se programan las cirugías en un momento, en una fecha que ellos se sientan óptimos y que el bebé ya tenga la suficiente maduración como para poder nacer. Sí, ¿verdad? Todo esto es increíble. La verdad es que hay un montón de ventajas. También están las desventajas en ambos tipos de parto. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es escuchar al ginecólogo, escuchar tu cuerpo, mami, para ver cómo te vas sintiendo poco a poco y estar pendiente siempre de la fecha cuando ya a uno le toca para no pasarse, ¿verdad? Sí, aunque exacto. Normalmente eso no suele suceder porque siempre están con las programaciones, ¿verdad? Que ven, o sea, con las visitas periódicas del ginecólogo. Eso es sumamente importante, escuchar el cuerpo y escuchar a su ginecólogo, que es lo mejor que puede pasar, porque ellos saben realmente a lo que uno va, y por ser primeriza a veces uno no sabe a lo que se va
va a enfrentar y obviamente se tiene mucho miedo. Sí. Doctora, ¿podíamos aclarar también las diferencias de una cesárea de emergencia a una cesárea programada? Sí, básicamente la más común, una cesárea de emergencia, es aquella en la cual la vida del feto está en riesgo, por lo cual se tiene que terminar el trabajo de parto o tenemos que hacer que este bebé nazca de manera pronta. La más común, los sufrimientos fetales, bebés en los cuales vemos que la dinámica uterina no está acorde con el momento de su actividad cardíaca. Básicamente se traduce en un sufrimiento fetal, esa es una cirugía de riesgo. Básicamente también tenemos las pacientes que tienen acretismo, que están sangrando, que tienen placentas previas que están sangrantes. Esto básicamente el líquido amniótico se llena de sangre y es una urgencia médica en la cual el bebé debe nacer porque él no está apto para estar en un ambiente de sangre. Si bien es cierto, pero si cuando nace en sangre, sí, pero el ambiente interno no se lo permite como para poder soportarlo, ¿verdad? Básicamente una cesárea programada es aquella en la cual con su ginecólogo dicen ya tenemos la suficiente madurez del bebé, un peso adecuado, vamos a hacer que nazca más o menos allá a las 39, 40 semanas y esta se programa con fecha y hora. Diferente a la cesárea de emergencia, es en la cual está tanto en riesgo la vida de la madre como la del feto y que esto va a atentar contra la muerte, ya sea de uno o ambos. Hablemos de los bebés también prematuros, que normalmente siempre nacen vía cesárea. Sí, generalmente, mire, el trabajo de parto va a someter a un estrés. Ese estrés, por la maduración de sus órganos, no le permite tener ese soporte. No es lo mismo tener una contracción a estar sin contracciones. Entonces, básicamente, estos bebés van a ir a pensar a futuro, que no tengan un daño neurológico, algún problema motor. Entonces, básicamente, de acuerdo al peso, la edad, se somete a una cirugía. Generalmente, a partir de las 28 semanas se espera la sobrevida. No es un embarazo de un bebé de unas 34 semanas que ya tiene una suficiente madurez pulmonar como para poder expandir y generar esa respuesta del momento de la respiración de un bebé de 28 semanas que realmente lo hacemos de manera artificial si es que se logra, y este bebé tampoco va a someter a un trabajo de parto que sabemos que se estresa, hasta podemos generar una iatrogenia. Ok, perfecto. La verdad es que yo creo que sí nos queda un poquito claro cuáles son las ventajas y las desventajas de tenerlos en ambos partos. O sea, como siempre, todo. Hay una ventaja, hay una desventaja y lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestro médico, porque él es el que sabe cómo nos lleva desde el día, desde el día 1, ¿verdad? Sí. Desde la semana 1 hasta finalizar el parto. Así que bueno, ahí teníamos estos pros y estos contras de los tipos de parto. Sabemos que los dos comunes aquí en nuestro país es el natural y vía cesárea, ¿verdad? Sí, yo le preguntaba por el inducido, pero ¿podemos aclarar esto un poco? Sí, básicamente la inducción del trabajo de parto tiene indicaciones precisas en las cuales tanto la vida de la madre como la del feto están en riesgo, pero un riesgo mínimo. Por ejemplo, tenemos bebés que están clínicamente bien, su mamá está bien, pero su líquido amniótico está sumamente bajo. Esa es una indicación muy común, o indicaciones maternas, por ejemplo, diabetes. Diabetes, generalmente una diabetes que no esté compensada, se puede inducir el trabajo de parto allá a las 37 semanas aproximadamente. Básicamente esas son como condiciones bien comunes y que podemos poner de ejemplo para las cuales se efectúa, o pacientes que tienen problemas a nivel hepático, por ejemplo una coléstasis del embarazo, que es bien común que se induzca el trabajo de parto, porque sabemos que vamos a tener complicaciones no a temprano plazo, sino a largo plazo, pero que nos permite tener ese rango de tiempo como para poder tener una respuesta pronta, para una respuesta favorable al momento del parto. Otra, doctora, que yo he visto a través de las redes sociales es el parto en agua. ¿Ese se recomienda o cómo funciona? Sí, en efecto hay diferentes condiciones en las cuales se puede efectuar un trabajo de parto. Básicamente ese contacto con el agua genera tanto para la madre como para el bebé una respuesta que en la madre se traduce en un relajamiento del piso pélvico
y básicamente eso permite un mayor progreso en el trabajo de parto, es decir, en la dilatación, en el borramiento a nivel cervical, porque la madre está relajada y por lo tanto el piso pélvico va generando esa respuesta, esa expansión y por lo tanto la dilatación, y básicamente se acelera más. Es como más o menos relacionado con la anestesia epidural, que básicamente la madre puede tener dolores pero los percibe en menor medida por esas medidas térmicas. Yo he escuchado también algunas mamás de que en el primero sí pidieron la epidural, pero en el segundo no, porque quisieron tener como más conciencia y control de su cuerpo al momento de dar a luz. La verdad es que cada mamá es un mundo, cada parto es totalmente diferente, de una mamá a otra mamá es totalmente diferente, las experiencias son diferentes, pero como les mencionaba, lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestro médico y por supuesto encomendarnos a Dios, que Él nos va a dar la respuesta de cómo podemos llegar a tener nuestro parto soñado. Doctora, le queremos agradecer por su tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted quiere pasar consulta con la doctora, lo puede hacer a través del 6060-8250 para que usted pueda agendar su cita, y en redes sociales como doctora Jacqueline Solano-ginecóloga, como está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, qué bonitos temas, ¿verdad? Básicamente ya generamos esa respuesta ante las personas que lo tengo por cesárea o por parto vaginal, así que hagan sus conclusiones. Exactamente, gracias. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola.